Septiembre de 1887, Nueva York. Un edificio imponente y sombrío se erige en medio del East River. Es el psiquiátrico para mujeres sin recursos de la isla de Blackwell. Dentro, el aire es espeso, cargado de hedor a miseria y de una desesperanza que se pega a la piel. Las internas, vestidas con harapos ásperos, se acurrucan en los rincones tiritando no solo de frío, sino también de miedo. Sus gritos rebotan en los pasillos helados. La comida es rancia, a menudo incomible. Los baños, torturas de agua helada que provocan convulsiones. Las enfermeras, guardianas activamente crueles, responden a las súplicas con insultos, golpes y absoluta indiferencia. Entre las internas, una recién llegada. Su comportamiento es errático, murmura frases sin sentido y sus ojos parecen mirar a través de las paredes desconchadas. Parece tan rota como las demás. Pero hay algo diferente. Tras esa fachada de locura cuidadosamente construida, hay una mente aguda, observando, grabando cada detalle, cada crueldad, cada rostro hundido en la desesperación. No es una paciente, es una impostora, una periodista en el corazón mismo del infierno. Ha aceptado un encargo casi suicida del periódico más poderoso de la ciudad para fingir demencia, conseguir el internamiento y sobrevivir 10 días en este agujero negro de la dignidad humana para contarle al mundo lo que nadie se atrevía a mirar. Lo que contó no solo cambiaría su vida para siempre, sino que transformaría las reglas del periodismo y las de la sociedad estadounidense. Su nombre, Elizabeth Cochran, pero el mundo la conocerá y la recordará para siempre como Nellie Bly. Pero ¿quién era realmente esta mujer dispuesta a tanto? Para entender su audacia, debemos primero volver a sus orígenes. Elizabeth Jane Cochran nació el 5 de mayo de 1864 en Contrars Mills, Pensilvania, un pequeño pueblo que llevaba el nombre de su padre, Michael Cochran, quien ejercía como juez y era propietario de molinos y tierras. Su infancia, inicialmente acomodada, cambió drásticamente tras la muerte de su padre cuando ella tenía solo 6 años. La familia, con un total de 15 hijos que mantener, pasó tiempos difíciles, y para intentar mantener cierta estabilidad, su madre, Mary Jane, se casó de nuevo, pero tras años de maltrato, tomó una decisión revolucionaria para la época: divorciarse, algo que en la América de 1879 condenaba a una mujer al ostracismo social. La falta de recursos hizo que Elizabeth tuviera que abandonar la escuela y sus ambiciones de ser maestra para centrarse en ayudar a su familia. En 1880 se mudaron a Pittsburgh, donde acogieron a huéspedes para poder pagar las cuentas. Allí, una joven Elizabeth observó de primera mano la lucha diaria por la supervivencia y las limitadas opciones laborales disponibles para las mujeres. Pero entonces se cruzó en su vida una inesperada profesión. Ese punto de inflexión se produjo cuando leyó un artículo titulado ¿Para qué sirven las mujeres?, en el diario local Pittsburgh Dispatch. En él se argumentaba que el lugar de la mujer era el hogar y no la calle, lo que provocó una catarata de protestas. Indignada, Elizabeth escribió una carta demoledora dirigida al periódico y firmada como huérfana solitaria. El editor, George Maiden, quedó tan impresionado con su forma de expresarse que le ofreció un puesto como reportera profesional. Algo inusual para una mujer en esa época. De hecho, solo el 4% de los periodistas en Estados Unidos por aquella época eran mujeres, y sus artículos se limitaban a moda, sociedad y cocina, en lo que cualquier lector podía identificar como las páginas femeninas. Lo habitual era que cuando una mujer salía de esas páginas firmara los artículos con un seudónimo. Por eso, cuando el editor del Pittsburgh Dispatch la contrató, le asignó un sobrenombre por el que pasaría la historia y revolucionaría el mundo del periodismo. George Maiden se inspiró en una canción popular de Stephen Foster para crear a Nellie Bly, el seudónimo que convertiría a una todavía desconocida Elizabeth Cochran en una marca de periodismo valiente y revolucionario para desafiar las expectativas sociales sobre las mujeres mientras mantenía su identidad en privado. Sus inicios no fueron fáciles, puesto que el periódico pronto recibió quejas de lectores sobre su contundente forma de escribir y fue reasignada poco después a las páginas femeninas para cubrir moda, sociedad y jardinería, el papel habitual de las mujeres periodistas, algo que para ella supuso un duro golpe profesional. Bly se vio cada vez más limitada en su trabajo en el Pittsburgh Dispatch y por eso, con solo 21 años, aceptó servir como corresponsal extranjera del periódico en México. Su aventura mexicana concluyó 6 meses después, tras denunciar prácticas abusivas por parte del gobierno republicano de Porfirio Díaz. Como buen dictador, no aceptaba bajo ningún concepto que la prensa cuestionase sus decisiones políticas, amenazó con arrestar a la periodista y ésta se vio obligada a huir del país.
Nellie Bly dejó el Pittsburgh Dispatch en marzo de 1887 y emprendió rumbo a la ciudad de Nueva York. Se enfrentó al rechazo tras rechazo porque los editores de noticias no consideraban contratar a una mujer. Sin dinero y después de 4 meses, a punto de tirar la toalla, le llegó la oportunidad que cambiaría para siempre su vida y las reglas tradicionales del periodismo. Elizabeth logró por fin acceder a las oficinas del periódico insignia, The New York World, y conocer a su editor, el histórico Joseph Pulitzer, cuyo apellido da nombre a los galardones periodísticos más importantes que existen hoy en día en todo el mundo. El magnate de la prensa había revolucionado el periodismo con sus métodos agresivos y sensacionalistas, pero sobre todo pasaría a la historia como el gran precursor del periodismo de investigación. Él supo ver el potencial de una joven de 23 años dispuesta a llegar más lejos que muchos en su afán por denunciar las injusticias sociales, y así surgió el reportaje que marcaría una época y cambiaría las reglas. Las oficinas del New York World bullían de actividad. Entre el caos de periodistas, editores y el incesante tecleo de las máquinas de escribir, Pulitzer planteó a Elizabeth una propuesta que cualquier periodista habría rechazado de inmediato. «Quiero que te encierren en un manicomio», le dijo. «Fingirás estar loca, te internarán y escribirás sobre lo que ocurre allí dentro». «¿Y cómo me sacarán una vez que esté allí?», preguntó ella, consciente del peligro. «No lo sé», respondió Pulitzer con franqueza. «Pero te sacaremos». Los rumores sobre los horribles tratos a pacientes en el hospital psiquiátrico para mujeres de Blackwell Island llevaban años circulando, pero nadie había logrado documentarlos. No había plan de escape definido. No existían garantías, solo una promesa vaga de rescate y la determinación inquebrantable de una joven periodista dispuesta a arriesgarlo todo por una historia que nadie se atrevía a contar. Lo que estaba a punto de hacer Nellie Bly era algo sin precedentes en la historia del periodismo. No solo arriesgaba su libertad física, sino su propia cordura. Los psiquiátricos de la época eran verdaderos agujeros negros donde muchas mujeres entraban para no salir jamás. Y ella estaba dispuesta a cruzar esa puerta voluntariamente, armada solo con su inteligencia y su determinación. Para esta misión casi suicida, Elizabeth necesitaba convertirse en otra persona y prepararse para el papel más difícil de su vida: fingir locura de forma convincente. Pasó varias noches frente al espejo practicando expresiones y gestos que simularan demencia. Ensayó miradas vacías, murmullos incoherentes y movimientos erráticos. Cada detalle debía ser perfecto. Un solo error podría delatarla o, peor aún, condenarla a permanecer encerrada indefinidamente. Su plan consistía en instalarse en una modesta pensión para mujeres y actuar de forma tan extraña que las propias huéspedes llamaran a las autoridades. No necesitaría fingir un episodio violento ni una crisis espectacular. Bastaría con inquietar lo suficiente a quienes la rodeaban. Y la estrategia funcionó a la perfección. Tras negarse a dormir, afirmar que las demás huéspedes parecían locas y mostrar comportamientos extraños, las mujeres de la pensión, alarmadas, llamaron a la policía. Nellie fue llevada ante un juez donde continuó su actuación fingiendo amnesia y confusión, y el juez, desconcertado, ordenó un examen médico. Varios doctores la evaluaron y todos llegaron a la misma conclusión: estaba indudablemente loca. Positivamente demente, sentenció uno de ellos. Un caso sin esperanza, debe ser internada donde alguien pueda cuidarla, informó otro. Lo más impactante no fue la facilidad con la que Nellie engañó a los médicos, sino la ligereza con la que estos supuestos expertos diagnosticaron su locura, sin pruebas exhaustivas, sin historial médico previo, sin siquiera interrogar a familiares. Una mujer sola que actuaba de forma extraña era inmediatamente catalogada como demente y enviada a un manicomio. El 26 de septiembre de 1887, Nellie Bly cruzó las puertas del psiquiátrico de mujeres de Blackwell Island. Lo que encontró dentro superó sus peores pesadillas. Las condiciones eran aún más infrahumanas de lo que había imaginado. Comida podrida, agua contaminada, baños forzados en agua helada que provocaban neumonías, ropa harapienta e insuficiente para el frío. Y lo más aterrador, enfermeras y médicos que ejercían una crueldad deliberada contra las pacientes. Las enfermeras que debían cuidar a las enfermas eran más crueles que las guardianas de una prisión. Escribiría Bly después. Golpeaban a las pacientes si no seguían órdenes que ni siquiera entendían. Lo que Nellie Bly estaba documentando no era simplemente negligencia institucional, sino un sistema diseñado para quebrar a las mujeres, un sistema que utilizaba la etiqueta de locura como excusa para encerrar a aquellas que no encajaban en los moldes sociales establecidos. Y lo más aterrador era que cualquier mujer, por el simple hecho de comportarse de forma inapropiada, podía acabar en aquel infierno.
El hospital psiquiátrico hacinaba a 1.600 mujeres en unas instalaciones con capacidad para 1.000, pero lo que más impactó a Nelly fue descubrir que muchas de las internas estaban perfectamente cuerdas. Algunas eran inmigrantes que no hablaban el idioma y no podían comunicarse con las autoridades. Otras, víctimas de abusos atroces o que luchaban por sobrevivir en la pobreza y fueron relegadas al hospital. Independientemente de si padecían enfermedades mentales antes de ingresar, el trato que recibieron allí las dejó en un estado psicológico aún peor. Bly se enteró del abuso generalizado al vivir la experiencia como una más, desde dentro de ese infierno. Solo 16 médicos eran responsables de todas las pacientes y tanto los médicos como el personal de enfermería mostraban nula compasión hacia ellas. Durante esos terribles 10 días, Nelly vivió bajo un peligro constante. Si cometía un solo error en su actuación, si mostraba demasiada lucidez o curiosidad, podría quedar atrapada indefinidamente en aquel hospital. Las enfermeras, sospechando algo extraño en ella, la sometieron a pruebas humillantes. Cada día era una lucha por mantener su papel mientras documentaba mentalmente el horror. El riesgo más grande era que bajo las condiciones extremas del manicomio realmente perdiera la cordura. El hambre, el frío, el maltrato y la soledad hacían mella incluso en las mujeres más fuertes. Los gritos nocturnos de las otras pacientes, la crueldad constante, la deshumanización, todo ello puede quebrar incluso a la persona más racional. Tras 10 días de pesadilla, un abogado del periódico The New York World consiguió su liberación. La escena fue casi cinematográfica. El abogado, acompañado por el jefe de redacción del periódico, se presentó con los documentos necesarios para sacar a Nelly del asilo. Lo asombroso fue la facilidad con la que lograron liberarla. La misma institución que había declarado que padecía una locura incurable ahora la dejaba marchar sin cuestionar el diagnóstico previo ni realizar nuevos exámenes. Bastó una solicitud formal de un periódico importante para que las puertas se abrieran. El 9 de octubre de 1887, apenas días después de su liberación, el buque insignia del periodismo neoyorquino ofreció a los lectores la primera entrega del reportaje con el titular «Tras las rejas del manicomio». En su relato, Nelly Bly describió con crudeza las condiciones inhumanas que imperaban en el asilo de Blackwell Island. Me castañeteaban los dientes y tenía las extremidades amoratadas y la piel de gallina por el frío. De repente, me cayeron uno tras otro 3 cubos de agua helada sobre la cabeza, en los ojos, los oídos, la nariz y la boca. Creo que experimenté la sensación de una persona ahogándose mientras me sacaban de la bañera, jadeando, temblando y estremeciéndome. Un amplio y demoledor documento en primera persona que provocó un auténtico terremoto social. Para cuando se publicó la segunda entrega una semana después con otro gran despliegue, Nelly Bly ya no era solo una firma de un artículo de periódico, sino una auténtica referencia del nuevo periodismo de investigación. El éxito de estos artículos fue tan extraordinario que ese mismo año 1887 todos los reportajes se recopilaron y publicaron en forma de libro bajo el título 10 días en un manicomio. En él no solo describía el trato inhumano, sino que también lanzaba una atronadora advertencia sobre la misma base del sistema. Quisiera que los médicos expertos que me condenan por mis acciones, esas acciones que han demostrado su capacidad, tomen a una mujer totalmente cuerda y sana, la encierren y la obliguen a estar sentada desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, en bancos de respaldo recto, que no le permitan hablar ni moverse durante esas horas, que no le den nada para leer, ni le dejen saber nada del mundo ni lo que pasa en él, que le den comida mala y la traten con severidad y que vean cuánto tarda en volverse loca. En 2 meses sería un auténtico desastre físico y mental. El impacto fue inmediato y devastador. La indignación pública fue tan abrumadora que las autoridades no pudieron ignorar las denuncias. El fiscal del distrito convocó a un gran jurado para investigar las condiciones del asilo y la propia Nelly Bly fue llamada a testificar sobre los abusos que había presenciado y sufrido durante su internamiento. Sus detalladas descripciones fueron corroboradas durante la investigación oficial. El impacto más tangible e inmediato del reportaje de Bly fue un aumento sin precedentes en el presupuesto destinado a las instituciones de salud mental. Según los registros históricos, el Departamento de Caridades Públicas y Correcciones de Nueva York pasó de un presupuesto de 1,5 millones a 2,3 millones de dólares, con $50.000 específicamente destinados a mejorar las condiciones en Blackwell Island. Más allá del aumento presupuestario, el trabajo de Bly provocó cambios estructurales en el funcionamiento de los asilos, con mejoras en las condiciones básicas, protocolos médicos más rigurosos, control del personal para evitar abusos e incremento de las inspecciones y la transparencia.
La valentía de una sola mujer que se atrevió a fingir locura para exponer la verdad no solo salvó a cientos de mujeres de condiciones inhumanas, sino que estableció un precedente histórico sobre el poder del periodismo para impulsar reformas sociales profundas y duraderas. Y así, armada solo con su valor y su pluma, Nellie Bly había conseguido lo imposible: infiltrarse en uno de los lugares más terribles de la sociedad victoriana neoyorquina, sobrevivir para contarlo y cambiar para siempre tanto el periodismo como el sistema de salud mental de Estados Unidos. Como había prometido a su editor antes de comenzar esta peligrosa misión, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que otro reportero no haría. Y vaya si cumplió su palabra. Si crees que después de infiltrarse en un centro psiquiátrico, Nellie Bly, o Elizabeth Cochran, como prefieras, decidió vivir de su éxito, pues debo decirte que nada más lejos de la realidad. Su propósito era redefinir los límites del periodismo y de lo humanamente posible. Tras el terremoto social causado por su reportaje en Blackwell Island, Nellie Bly no se conformó con ser una estrella mediática. Armada con su libreta y una determinación de acero, se sumergió en los rincones más oscuros de Nueva York para destapar todo tipo de injusticias sociales. Así, en noviembre de 1887 publicó el artículo Las chicas que hacen cajas, donde relató su experiencia trabajando en una fábrica de cajas de papel ubicada en Elm Street. Bly se infiltró como obrera y documentó las duras condiciones laborales: jornadas de 10 horas diarias, salarios miserables que comenzaban en $1.50 por semana y prácticas abusivas como obligar a las aprendices a trabajar 2 semanas sin paga para aprender el oficio. Las trabajadoras, muchas de ellas niñas, soportaban ambientes mal ventilados y peligrosos con pegamento tóxico que impregnaba el aire. Su detallada descripción reflejaba un entorno donde el trabajo infantil y la explotación eran moneda común, y demostró que las fábricas no eran solo lugares de trabajo, sino espacios donde la dignidad humana era sistemáticamente violada. Como es lógico, el reportaje generó de nuevo indignación pública y contribuyó al creciente movimiento por la reforma laboral en Nueva York, que llegaría años más tarde. En realidad, el objetivo de Nellie Bly no era cambiar las leyes, aunque, por supuesto, sus contundentes informaciones contribuyeron a ello, sino más bien a colocar a esa capa privilegiada de la sociedad neoyorquina victoriana ante el espejo que muchos se negaban a mirar o que directamente obviaban. Por eso siguió adelante, metiendo el dedo en la llaga. En octubre de 1889 soltó otra bomba en forma de reportaje con un titular asombroso: Nellie Bly compra un bebé. Sí, has oído bien, no era una metáfora. La periodista había entrado en las cloacas de un mercado que convertía a recién nacidos en mercancía. Se hizo pasar por una compradora y encontró a mujeres como la doctora Dimitre, que operaba desde una casa de apariencia respetable. Allí, entre cortinas de encaje y frascos de perfume, se negociaba con vidas humanas. Un alma inmortal vendida por $10, escribiría Bly con rabia. Los bebés, algunos de apenas horas de vida, eran escondidos en rincones oscuros, enfermos y mal alimentados, mientras las vendedoras regateaban precios como si fueran muebles usados. Pero lo más aterrador era la indiferencia. Nadie preguntaba qué destino esperaba a esos niños, ni los médicos que omitían registrar los nacimientos, ni las autoridades que perseguían a ladrones de pan, pero miraban hacia otro lado cuando se vendían bebés. Bly documentó cada detalle. El reportaje fue un puñetazo a la moral hipócrita de la época. Nellie no solo denunciaba, obligaba a Nueva York a retratarse ante sí misma, porque en los callejones que los ricos nunca pisaban, la esclavitud no había desaparecido, solo había cambiado de nombre, y ella, una vez más, fue la voz que gritó lo que otros callaban. Fábricas de explotación, tráfico de bebés. ¿Te das cuenta? Nellie no solo contaba historias, estaba diagnosticando las enfermedades de una sociedad entera, y lo hacía desde dentro, viviendo la miseria en sus propias carnes. Pero aún le quedaba el golpe maestro. Después de destapar la miseria en fábricas y el infame mercado de bebés, Nellie Bly ya había demostrado que no tenía miedo a meterse en las entrañas más oscuras de la sociedad. Pero ahora iba por un desafío distinto. Ya no se trataba de infiltrarse en la sombra, sino de lanzarse a la luz pública global para romper otro tipo de barreras, las que decían que una mujer no podía conquistar el mundo. Y lo cierto es que se lo tomó al pie de la letra. En 1888, Bly le soltó la idea a su editor en el New York World: convertir la fantasía de Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días, en una hazaña real. Un año después, el plan recibió luz verde. El objetivo: batir el récord ficticio de Phileas Fogg.
El mundo contuvo la respiración. El 14 de noviembre de 1889 a las 9:40 de la mañana, Nellie Bly subió a bordo de la Augusta Victoria, un vapor que la llevaría desde Hoboken, Nueva Jersey, a través del Atlántico. Su equipaje era casi insultante por su minimalismo. El vestido que llevaba puesto, un abrigo resistente, unas pocas mudas de ropa interior y una pequeña bolsa de viaje con lo esencial. El dinero, unas 200 libras esterlinas en billetes y oro, además de dólares americanos, iba seguro en una bolsa atada al cuello. Nada más. Piénsalo bien, estamos en 1889. Una mujer sola, con una maleta que hoy nos parecería de fin de semana, se dispone a dar la vuelta al planeta. La mayoría pensaba que era imposible, no solo por la logística, sino porque, aunque no lo decían en público, consideraban que era imposible para una mujer. Nellie no solo iba a correr contra el reloj, sino que también tenía el objetivo de pisotear todos esos prejuicios. Lo que no sabía era que la carrera tendría un giro inesperado. El periódico rival, el Cosmopolitan, había enviado a otra periodista, Elizabeth Disland, a hacer exactamente lo mismo, pero en dirección contraria, una competición secreta diseñada para alimentar el morbo y vender periódicos. Bly no se enteraría de la existencia de su rival hasta llegar a Hong Kong. Su reacción, encogerse de hombros. «Yo no compito», dijo. Su viaje fue una auténtica odisea cronometrada, pero ojo, Nellie no era una turista con prisa. Incluso en plena carrera su instinto periodístico no descansaba. En China se desvió para visitar una colonia de leprosos. En cada puerto observaba, anotaba y analizaba. Denunció el tráfico de opio en Hong Kong, las condiciones coloniales en Ceilán. Su viaje no era solo velocidad, era también reportaje. Estaba mostrando el mundo a sus lectores con sus luces y, sobre todo, con sus sombras. Tras Hong Kong, llegó a Japón y desde allí la travesía más larga y temida, el Océano Pacífico, un viaje tempestuoso según sus propias palabras, hasta alcanzar San Francisco, la costa americana. Estaba de vuelta en casa, pero la carrera aún no había terminado. Para el último tramo, Pulitzer no escatimó en recursos. Un tren especial fletado por el Wall la esperaba para cruzar Estados Unidos a toda velocidad, mientras el país entero seguía su avance. Finalmente, el 25 de enero de 1890, el tren llegó a Nueva Jersey. Lo que la esperaba allí era indescriptible. Miles de personas abarrotaban la estación y las calles. Cuando desembarcó, sonaron cañonazos desde Manhattan y Brooklyn. Había vuelto a casa. Su tiempo oficial, 72 días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos. Había destrozado el récord de Phileas Fogg por casi 8 días. También de paso, había vencido a su rival, a Elizabeth Disland, que llegaría 4 días después. Nellie Bly, la periodista que se había hecho pasar por loca para transformar la atención en salud mental, que se había infiltrado en fábricas para denunciar condiciones laborables deplorables, que había sacado a la luz el perverso negocio con recién nacidos, se convertía ahora en la persona que había dado la vuelta al mundo más rápido que nadie en la historia. La hazaña la convirtió en una leyenda viva. El mundo entero celebró su triunfo no solo como un récord de velocidad, sino como una victoria simbólica para las mujeres de todo el planeta. Había demostrado una vez más que para ella la palabra imposible era solo una opinión. Podría haberse retirado, vivir de las rentas de su fama estratosférica, pero ¿recuerdas a esa niña que perdió a su padre y vio a su madre luchar con 15 hijos? ¿A la joven que escribió aquella carta furiosa al periódico? Esa era la verdadera Elizabeth Cochran, y Nellie Bly era su armadura. Poco después de su histórico viaje dejó el Wall, quizá harta de la sombra de Pulitzer o buscando nuevos horizontes. Durante un tiempo se dedicó a escribir novelas y dar conferencias. Luego, en 1895, sorprendió a todos casándose con Robert Seaman, un millonario industrial casi 40 años mayor que ella. La rebelde casada con un magnate. Parecía una contradicción. Pero Nellie nunca hizo las cosas como se esperaba. Tras la muerte de su marido en 1904, se hizo cargo de sus empresas, la Ironclad Manufacturing Company, y aquí viene otra faceta increíble de ella. Se convirtió en inventora, patentó un nuevo diseño de lata de leche y un apilador de basura. Pero la gestión empresarial no era lo suyo, o quizá la corrupción y las malas prácticas la superaron. Fraudes de empleados la llevaron a la bancarrota y a una larga batalla legal. Algo tenemos claro a estas alturas de la historia. Nellie Bly no cabía en ninguna caja. Rompió moldes como periodista, como viajera, como empresaria. Incluso cuando fracasó, lo hizo a su manera, sin pedir permiso ni disculpas. Era una fuerza imparable y el periodismo llamó de nuevo a su puerta. En 1914, con la Primera Guerra Mundial a punto de estallar, Nellie volvió a la carga. Viajó al frente oriental como corresponsal de guerra para el New York Evening Journal. Otra vez pionera, sus crónicas desde Austria y Serbia ofrecieron una perspectiva única y cruda del conflicto. Regresó a Nueva York en 1919 y continuó escribiendo
ahora desde una columna de opinión. Ya no eran los grandes reportajes de investigación, pero siempre se mantuvo pegada a los temas sociales, abogando sobre todo por los derechos de las mujeres, especialmente el sufragio femenino que por fin se conseguiría en 1920, y ayudando también a encontrar hogar para niños abandonados. Seguía siendo la voz de los sin voz. El 27 de enero de 1922, Nellie Bly murió de neumonía en Nueva York. Tenía solo 57 años, demasiado joven, demasiado pronto para una mujer que parecía haber vivido 1000 vidas. Entonces, ¿cuál es el legado final que nos dejó Nellie Bly? Pues más allá de que fue pionera en el que hoy conocemos como periodismo de investigación, lo fundamental, creo yo, es que no solo contó buenas historias, sino que cambió la historia. Demostró que el periodismo, el buen periodismo, puede ser una herramienta poderosa para la reforma social. Y quizá lo más importante, obligó a la sociedad a mirar donde no quería y a confrontar sus propias miserias. A buen seguro que en este momento, con todos los adelantos que hay en el mundo, cualquiera de nosotros podría identificar algunos lugares del planeta donde preferimos no detener la mirada, por aquello de evitarnos pasar un mal día. Nellie Bly nos enseñó que a veces para cambiar las reglas primero hay que romperlas. Fue rebelde, sí, incómoda también, pero su rebeldía no era un capricho, era una herramienta afilada contra la injusticia. La niña que perdió su fortuna familiar y vio el abuso de cerca se convirtió en la mujer que dedicó su vida a exponer el abuso de poder, ya fuera en un manicomio, una fábrica o en las estructuras invisibles que limitaban a las mujeres. Por cierto, Nellie Bly no fue la única mujer que desafió las normas de su época para transformar el mundo. Mientras ella rompía barreras como periodista, en otro rincón del planeta, una joven médica italiana también luchaba contra los prejuicios de su tiempo para revolucionar la educación. Si te inspira cómo Nellie desafió al mundo con su viaje y sus investigaciones, te invito ahora a descubrir la historia de María Montessori, una mujer que cambió para siempre la forma en la que vemos la educación y el desarrollo infantil. Si tú quieres, nos vemos ahora.